Por favor, busquen el primer versículo de la Biblia. Lo leemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gracias, Padre, porque tú creaste los cielos y la tierra, porque nos creaste a nosotros, porque manifestaste tu gloria, porque eres un Dios tan grande, un Dios maravilloso. Abre nuestros ojos para que podamos conocerte más y para poderte rendir el servicio y la adoración que mereces. En el nombre de Cristo. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De esta frase que dice creó Dios, sacaremos nuestro tema. Dios creó todas las cosas que existen, visibles e invisibles. Hay muchos versículos en la Biblia que lo dicen. El Salmo 100 dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Algunos creen eso. Algunos creen que el hombre se creó a sí mismo. Incluso algunos necios llegaron a decir que el hombre creó a Dios. O sea, dando a entender que Dios no existe, pero que el hombre inventó a Dios. Pero vean, aunque es demasiado absurda esta idea, de todas maneras vamos a refutarla. Supongamos que el hombre se hubiera creado a sí mismo. ¿Por qué se creó así? ¿Por qué no se creó mejor de lo que es? La verdad es que los seres humanos estamos llenos de limitaciones. La soberbia nos hace olvidarlas, las limitaciones. Pero estamos llenos de ellas. Si el hombre se hizo a sí mismo, ¿por qué no se hizo inmortal? ¿Por qué somos mortales? Una criatura no puede crear a otra. Los que somos padres no creamos a nuestros hijos, solamente los reproducimos, pero nosotros no creamos a nuestros hijos. Dios creó todas las cosas, pero Él no se creó a sí mismo, Él es eterno. Dios es autoexistente, existe en sí mismo por sí mismo. Él es eterno. Él no comenzó a ser Dios. Nosotros comenzamos a tener existencia. Todas las cosas creadas, hubo un tiempo en que no habían sido creadas. Pero un día Dios nos dio la existencia. Pero a Dios nadie le dio la existencia. De esta frase que dice creó Dios, se deriva la palabra creacionismo. La palabra creacionismo es lo contrario a evolucionismo. Nosotros somos creacionistas. ¿Por qué? Porque creemos que Dios nos creó. Los evolucionistas creen que descienden del mono. Les voy a leer lo que dice el diccionario Larousse acerca de la palabra evolución. Evolución es una serie de transformaciones sucesivas que han experimentado los seres vivos durante las eras geológicas. Transformaciones sucesivas. La Biblia dice que Dios creó al mundo en 6 días. 6 días literales, 6 días de 24 horas. Pero los evolucionistas dicen que eso es imposible,
que no es posible que Dios hubiera podido crear el mundo en 6 días. Ellos creen tal vez que para Dios hubiera sido más fácil crear el mundo en millones de años. El relato de la creación que tenemos aquí en Génesis 1 es algo muy sencillo. Es algo que hasta los niños pueden entender. La sencillez de Génesis 1 choca contra el orgullo intelectual de los ateos, de los científicos ateos. ¿Por qué es tan sencilla la descripción de la creación del universo? ¿Saben por qué? Porque Dios quería que todo mundo entendiera, incluso los niños, incluso la gente de poca cultura. La creación del universo no está escrita en un lenguaje técnico, porque si hubiera estado escrita en un lenguaje técnico, pues solamente los expertos hubieran entendido, y la gente del pueblo, como nosotros que tenemos pocos estudios, pues no hubiéramos entendido nada. Además, Dios quería que el relato de la creación pasara de generación en generación. ¿Por qué? Porque Dios quería inculcar en la mente de los hombres y de los niños también la reverencia ante un Dios muy grande. ¿Quién puede crear sino un Dios todopoderoso? Los evolucionistas no pueden ver la mano de un creador en todo lo que existe. Pero ven, el hombre no puede crear nada. Si un científico, si 100 científicos en el mundo se juntaran y trataran de crear una mosca, no podrían, no pueden crear una mosca. Las moscas las inventó Dios y los matamoscas los inventaron los hombres. Sí. Pero los que no están dispuestos a creer en un Dios creador, ¿saben por qué es? Porque no quieren creer en un Dios legislador. Porque ellos saben que si están dispuestos a creer que Dios los creó, entonces se verían obligados a obedecerle. Y eso es lo que no quieren. Los ateos no son tontos. No quieren creer en un Dios creador, no quieren creer en un Dios legislador, no quieren creer en un Dios juez. Algunos están dispuestos a creer en un Dios si los bendice, si les da esto, si les da aquello, pero si no, no. Muchos empiezan a leer el libro de Génesis, leen el capítulo 1 y ya no siguen leyendo. Muchos son ateos basándose nada más en Génesis 1. Leyeron Génesis 1 para comprobar que Dios no existe y eso les dio las armas para creerlo. Dicen, esto es absurdo, yo no puedo creer en esto. Creen ser sabios, pero Dios los ve como necios. El primer versículo de la Biblia nos dice que Dios creó todo, pero no trata de argumentar acerca de que Dios existe. Vean, Dios no trata de argumentar que Dios existe. Lo da por hecho. Si tú no quieres creer que Dios existe, es tu problema. Dios no tiene problema con eso. Los científicos dicen que es imposible que este mundo fuera creado en 6 días. Dicen que un día en la Biblia, bueno, así lo entienden ellos, es una era geológica. Que la era mesozoica, que la era cenozoica, que la era jurásica y quién sabe qué. Y dicen que entre una era y la otra hubo millones de años. Pero vean, hay estrellas que están a millones de años luz. Entonces, la idea de los científicos es que si esas estrellas están a millones de años luz, entonces hace millones de años que fueron hechas. Y es por eso que su luz ya llega a la Tierra, porque esa luz empezó a viajar desde allá hasta acá hace millones de años. Pero vean una cosa, Dios creó las estrellas y Dios creó la Tierra y la creó la Tierra ya llegando la luz de las estrellas a la Tierra. ¿Me explico? Dios creó todo, todo cuanto acontece, todo lo cuanto existe, con apariencia de edad. Y el ejemplo más claro está en Adán y Eva. Vean, todos los niños que vienen a este mundo
nacen pesando ¿cuánto? 2 kilos, 2,5, 3, 3,5. Los más gorditos llegan a pesar hasta 4. Son raros. ¿Cuántos años, cuántos kilos nacieron pesando Adán y Eva? Adán y Eva nacieron pesando como 60 kilos. ¿Sí? Dios los hizo así, ya capaces de reproducirse. Vean, Dios hizo árboles no pequeñitos. Cuando Dios creó los árboles, ya los creó grandes, y de los árboles grandes nacieron árboles pequeños. Lo mismo, Dios creó a Adán y Eva ya grandes, y de ellos nacieron niños pequeños. El Nuevo Testamento contiene muchas citas del Antiguo. 100 citas en el Nuevo Testamento son sacadas de los primeros 11 capítulos de Génesis. 100 citas. Y 25 de esas citas son de Cristo. O sea, quiere decir que Cristo avaló lo que dice Génesis. O sea, Cristo no estaba en desacuerdo con nada de lo que dice Génesis. Entonces, vean, nosotros somos creacionistas y vamos a ver algunos puntos de por qué. Vean, el creacionismo es la base de la responsabilidad humana. Él es soberano, Él nos creó y por lo tanto nosotros somos responsables. Ahora vean, si Dios nos creó, antes que ser responsables los hijos delante de los padres, son responsables delante de Dios. Todos los que estamos aquí somos responsables delante de nuestro Creador. Le vamos a rendir cuentas a nuestro Creador. Si un hijo no quiere obedecer a sus padres, pues ¿en qué puede topar? En unas nalgadas. Pero si un hijo no quiere obedecer a Dios, ¡wow! ¿En qué va a topar eso? Si no quieres, muchachos, si ustedes no quieren obedecer a sus padres, bueno, pues allá ustedes. Pero si ustedes no quieren obedecer a Dios, ese sí que es un grave problema. Si Dios es nuestro creador, tendremos que rendirle cuentas. No somos autónomos. Los orgullosos quisieran serlo, pero no lo somos. Dependemos de Dios para todos, hermanos. Respiramos su oxígeno, tomamos su agua. Él es el dueño del agua. Dios es el dueño del agua. No dependemos del Cutzamala, ni de la Bonafón, ni de la Ciel. Dependemos de Dios. Entonces vean, nuestra responsabilidad es absoluta. Responsabilidad ontológica, responsabilidad moral, responsabilidad epistemológica y responsabilidad teleológica. Vamos a ver brevemente algunos de estos puntos. ¿Qué cosa es responsabilidad ontológica? Vean, la palabra onto quiere decir ser. Somos responsables delante de Dios porque Él nos dio el ser. Él nos dio la existencia. No nacimos por obra de la casualidad. No es porque a mi papá se le ocurrió meterse con mi mamá. No, nací porque Dios quiso. Entonces vean, si Dios nos dio el ser, debemos ser lo que Él quiera, no lo que nosotros queramos. Pero acuérdense ustedes que el diablo les dijo a Adán y Eva que ellos podrían ser lo que ellos quisieran. Y es lo que sigue diciendo el diablo. Tú puedes ser lo que quieras. Adán y Eva le creyeron al diablo de que ellos podían ser lo que ellos quisieran y sufrieron las consecuencias, y toda la raza también. Vean lo que le dice el diablo a la gente. Tú eres hombre, pero puedes decidir ser mujer. Es lo que dice Claudia Sheinbaum. Dice, tú eres niño, pero puedes usar falda. Eres niña, puedes usar pantalón. ¿Quién te dice que a fuerza tienes que usar? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero Dios dice, no, las cosas no serán como tú quieras. Si somos responsables en sentido ontológico, quiere decir que debemos buscar ser lo que Dios quiere que seamos. Su voluntad y no la nuestra.
¿Y saben también por qué nos pide Dios eso? Porque si no hacemos la voluntad de Dios no tenemos ni paz ni gozo. Los hombres que hacen su propia voluntad, los que viven para sí mismos, no pueden tener paz ni gozo. Y eso nos conduce al segundo punto. Somos responsables en sentido moral. Somos responsables de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos dice en su palabra lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. En el fondo, los ateos son ateos porque no quieren obedecer a Dios. Vean, los ateos en el fondo saben que es imposible que este universo se haya creado solo. Eso es imposible, es absurdo. Este mundo tuvo que ser creado por alguien muy superior a los seres humanos. Pero el problema es que ellos no quieren obedecerle. ¿Por qué? Porque quieren vivir como les plazca. Quieren ser lo que ellos quieren, no lo que Dios quiera. Y eso nos conduce al tercer punto. Somos responsables delante de Dios en el sentido epistemológico. La palabra epistemología habla del alcance del conocimiento. Habla del desarrollo del conocimiento, de los alcances, de las posibilidades del conocimiento. Entonces, Dios nos dice que hay cosas que debemos saber. ¿Sí? Hay cosas que debemos saber, pero hay cosas que Dios no quiere que sepamos. Dios nos ha ocultado ciertas cosas. El diablo le dijo a Adán y Eva, ¿por qué Dios les oculta las cosas? ¿Por qué les prohíbe que coman del fruto? Ah, es que Dios no quiere que ustedes sepan esto, porque van a ser igual que Él. Entonces es un Dios egoísta. Pero vean, si Dios quiere que sepamos ciertas cosas, nuestra obligación es saberlas. Y si hay cosas que Dios no quiso que supiéramos, no debemos estar peleando con Dios porque queremos saberlas. Está escrito que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Vean este texto, está en Deuteronomio 29. El último versículo de Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Vean, las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas son para nosotros. ¿Cuáles son las reveladas? Las que están aquí. Estas son las cosas que Dios nos reveló. ¿Pero para qué nos las reveló? Dice al final del 29, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, Dios quiere que sepamos lo que Él quiere para nosotros. ¿Para qué? Para que le obedezcamos. O sea, leemos no para satisfacer nuestra curiosidad, ni para aumentar nuestro acervo intelectual. Leemos para investigar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Si leemos la Biblia con otro motivo, no sirve de nada. Debemos leer las Escrituras con el propósito de descubrir la voluntad de Dios para nosotros y pedirle a Dios la capacidad para obedecer. ¿Qué caso tiene estar leyendo la Biblia como una novela? No, una novela es para distraerse. No, la Biblia es para entender la voluntad de Dios. Dios quiere que sepamos ciertas cosas. Ahora vean, debemos investigar esas cosas. La ignorancia no nos conviene. La ignorancia no le conviene a nadie. Díganme, ¿cómo vamos a obedecer algo que no sabemos? Vean ustedes la importancia de la doctrina. Debemos entender las palabras teológicas. Debemos entender la doctrina, porque si no, es imposible ponerla en práctica. Si no entendemos las enseñanzas, ¿cómo se las vamos a transmitir a nuestros hijos? El texto que leímos dice que son para nosotros y para nuestros hijos para que cumplamos lo que dice. O sea, Dios quiere que el padre sea obediente para que enseñe obediencia al hijo. ¿Cómo un padre le enseñará a su hijo a ser obediente si él no lo es?
Entonces, Dios quiere que hagamos la voluntad de Dios para que podamos enseñarles a nuestros hijos a que la hagan también ellos. No les vamos a decir, escuchen, a nuestros hijos que son responsables delante de nosotros. Vean, nuestros hijos, antes de ser responsables delante de Dios, son responsables, perdón, antes de que sean responsables delante de Dios, antes que ser responsables delante de nosotros, son responsables delante de Dios. O sea, nuestros hijos le van a rendir cuentas a Dios. Hay padres que son muy estrictos con sus hijos y que quieren que los obedezcan. Pero díganme, ¿de qué me serviría a mí que mis hijos me obedecieran a mí y que no obedecieran a Dios? Existen hijos católicos, escuchen esto, existen hijos católicos que son muy obedientes con sus madres, con sus padres, que son muy estudiosos, que sacan buenas calificaciones, pero que no creen en Dios. Entonces, ¿de qué sirve que sean buenos hijos, de que sean respetuosos de sus padres, si no obedecen a Dios? El día del juicio no van a ser juzgados por sus padres. El día del juicio van a rendirle cuentas a Dios. Un hijo puede ser un excelente hijo, un gran estudiante, se gradúa, tiene su consultorio, se hace un buen cirujano y empieza a progresar. Un hijo que honra a sus padres, un hijo que ama a sus padres, pero que no cree en Dios, no obedece a Dios. ¿Cómo va a terminar ese hijo? Va a terminar en el infierno. ¿De qué sirvió que fuera un buen hijo si no obedeció a Dios? Debemos buscar que nuestros hijos obedezcan a Dios. Debemos disciplinarlos para que entiendan que ellos deben sujetarse a Dios. Un hijo que no obedece a sus padres tiene un problema con sus padres, pero principalmente tiene un problema con Dios. Eso es lo más importante. La epistemología nos dice que la definición de las palabras de la Biblia, Dios las tiene. Por ejemplo, supongamos que ustedes quieren investigar el significado de la palabra arrepentimiento. Quieren encontrar el significado de la palabra fe y buscan en el diccionario Larousse, en el mejor diccionario de la Real Academia Española. El significado que dan esos diccionarios es antibíblico. Ellos no tienen el significado correcto. ¿Quién tiene el significado correcto? Dios mismo en su palabra. Entonces, es Dios el que tiene el significado de todo lo que dice este libro. Dios nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Eso no lo puede decir el diccionario. No nos pueden decir lo que es bueno y lo que es malo nuestros padres, porque nuestros padres tal vez no tengan el discernimiento espiritual que debieran. ¿Quién nos va a decir lo que es bueno y lo que es malo? ¿Los sabios de este mundo? No. ¿Los filósofos? No. ¿Los intelectuales? Tampoco. ¿Quién nos dice lo que es bueno y lo que es malo? Dios. Y eso nos conduce al cuarto punto. Somos responsables delante de Dios de manera teleológica. La palabra telos habla del propósito, del querer ciertas cosas, del desear ciertas cosas. Entonces, si somos responsables delante de Dios de manera teleológica, quiere decir que debemos querer lo que Dios quiere que queramos. Debemos desear lo que Dios quiere que deseemos. El propósito de Dios debe ser el mío. Si Dios tiene un propósito para mí, yo tengo otro diferente, tendré problemas. Si estoy haciendo algo que a Dios no le agrada, voy a tener problemas. Si yo tengo deseos que no son los deseos de Dios, me voy a meter en problemas. Es posible que alguno de nosotros esté obsesionado por algo que Dios no quiere para nosotros. Y si es así, tal vez tengamos eso que queremos, pero a riesgo de sufrir las consecuencias. Los deseos de Dios deben ser los nuestros. Debemos estar de acuerdo con Dios.
Porque si Él tiene un plan y yo tengo otro diferente, no podemos estar de acuerdo con Él ni caminar junto con Él. Vean, los ateos niegan estos 4 puntos. Los ateos dicen que ellos pueden ser lo que quieran, pueden hacer lo que quieren, pueden saber lo que ellos quieran y pueden querer y desear lo que ellos quieran. Y es por eso que este mundo está como está. Este mundo es un caos. ¿Por qué? Porque el hombre es un anarquista por naturaleza. Quiere hacer lo que le da la gana. Entonces ya vimos el primer punto. El creacionismo es la base de la responsabilidad humana. Pero vean, en segundo lugar, el creacionismo es la base de la soteriología, de la cristología, perdón. ¿Qué cosa es la cristología? La doctrina que habla de la persona y de la obra de Cristo. Es una rama de la teología. El creacionismo es la base, el creacionismo es la base de la cristología. Vean, muchas personas leen la Biblia y no la entienden. ¿Saben ustedes por qué? Por su mala cristología. Vean, una persona que tiene una mala cristología lee y todo lo distorsiona. Si tú no entiendes quién es Cristo, si tú no entiendes qué es lo que vino a hacer al mundo, tú no puedes entender la Biblia. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Cristo sea Dios. Esa es una mala cristología. Nosotros creemos que Cristo es Dios. Esa es una buena cristología. ¿Saben en qué se basan los testigos de Jehová para creer que Cristo no es Dios? En algunos versículos, y uno de ellos es Colosenses 1:15. Al final del 13, Colosenses 1:13 está hablando de Cristo. En el 14 dice que es en Él en quien tenemos redención. Pero vean lo que dice el 15, está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vean esta palabra. Cristo es el primogénito. ¿Qué significa esta palabra? Ahora ven, si ustedes van a un diccionario, ¿qué dice la palabra? ¿Qué significa la palabra primogénito? El primer hijo. ¿Sí? Digamos que un hombre tiene 3 hijos. ¿Cuál es el primogénito? Es el primero. Ahora vean, si un hombre y una mujer nomás tienen un hijo, ¿ese hijo es primogénito? No. La palabra primogénito se aplica cuando tienes 2 o más hijos. Si nomás tienes uno, ya no aplica la palabra. Es el único que tienes. Ya no sería primogénito, sería unigénito. Entonces, dicen los testigos de Jehová, si Cristo es primogénito, quiere decir que tuvo otros. Esa es su lógica. Dice, es el primogénito de toda creación. ¿Pero qué quiere decir esto? Dice el 15, Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, a Dios no lo podemos ver, pero a Cristo sí lo vimos. Sí lo vieron cuando vino al mundo. O sea, Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él no era el Padre, pero lo que yo hago es lo mismo que haría el Padre en mi lugar. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Los testigos de Jehová dicen que si Cristo es primogénito, entonces no puede ser eterno. La palabra primogénito para ellos es que Cristo fue creado. Como un hijo primogénito, pues que supuestamente fue creado, que tuvo un principio el día que nació. Entonces, si Cristo es el primogénito, quiere decir que hubo un tiempo que no existía y que un día de repente llegó a existir. Vimos Colosenses 1:15, ¿no? Pero vean lo que dice el 16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué quiere decir este versículo? Que Cristo creó todo lo que existe.
Todo lo que existe fue creado por Cristo. Ahora vean el 17. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo existía antes de que existiera el universo. ¿Por qué? Porque Él es eterno. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces Él no fue creado. Pero la palabra primogénito aplica a la autoridad y al poder que tenía un primogénito. En el Antiguo Testamento los primogénitos tenían cierta autoridad sobre los demás hijos. O sea, los hijos menores, en ausencia de los padres, tenían que obedecer a su hermano el primogénito. Entonces, en ese sentido, Cristo tiene autoridad sobre todos nosotros. ¿Por qué? Porque eres el primogénito de la creación. La misma autoridad que el Padre tiene sobre nosotros es la que tiene el Hijo. No hay ninguna diferencia. En nuestra creación participaron tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Pero vean, es en Cristo que somos recreados. Bien, fuimos creados en principio cuando Adán y Eva fueron creados. Pero la paga del pecado es la muerte, entonces al pecar morimos espiritualmente. Delante de Dios, la persona que no se ha arrepentido de sus pecados está muerta. Muerta en delitos y pecados, como dice Efesios. Pero vean, en el momento que creemos en Cristo, nacemos de nuevo. Entonces somos recreados. Cristo nos creó y cuando creemos en Él, somos recreados. Entonces Cristo es el principio de una raza nueva. Nosotros somos producto de una raza nueva. Ya no somos descendientes de Adán. Estando en Cristo, ahora somos hijos de Dios. Antes de creer en Cristo no lo éramos, pero ahora lo somos por creer en Cristo. Estos versículos que estamos leyendo aquí en Colosenses refutan el gnosticismo. Los gnósticos creían que a Dios no se le puede conocer, pero Cristo es Dios. Y lo vieron, lo palparon, lo escucharon. Dios vino al mundo. Nuestro creador, el creador de este mundo, vino a su mundo. Refutan el gnosticismo y refutan el deísmo. ¿Saben cuál es el deísmo? Es la idea de creer que hay un Dios, que hay un poder superior. Muchos creen que existe un poder superior, pero no creen que Dios sea Cristo, no. Cristo es Dios. Él es nuestro creador y es a Él a quien le debemos obediencia. El Dios que hizo este mundo vino a nacer en este mundo. En una ocasión Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo manifestó los atributos de Dios. Cristo calmó la tempestad. Cristo resucitó a los muertos. Cristo hizo muchos milagros que demostraron que Él no era un simple hombre. Un simple hombre no puede hacer milagros. Pero al hacerlos, Cristo demostró que Él era Dios. Entonces, demostró su poder, demostró su misericordia, su compasión, su amor. Los atributos del Padre son los mismos del Hijo. Y pasemos al tercer punto. El creacionismo es la base de la soberanía de Dios también. Y eso lo pueden ver en Romanos capítulo 9. Romanos 9, 18. De manera que de quien quiere, está hablando de Dios. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué quiere decir este texto? Dios no está obligado a tener misericordia de nadie. Todos pecamos, todos merecemos la muerte. Nadie merece misericordia. Lo que merecemos es la muerte. Y dice, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, vean aquí presenta una objeción hipotética, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? O sea, si yo soy endurecido, ¿por qué Dios me echa la culpa? Si yo soy pecador, Él me hizo. Pues si yo soy pecador, pues yo no tengo la culpa de ser pecador, pues Él me hizo. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si Dios quiere que seas salvo, vas a ser salvo. Si Dios no quiere que seas salva, no vas a ser salva. Entonces,
Si Dios no quiere que sea salva, pues entonces la culpa de Él si yo no soy salva. ¿Es posible que una persona quiera ser salva y no lo sea porque Dios no quiere que sea salva? No, no. Si tú no eres salvo es porque tú no lo quieres. Esto ya lo hemos visto y lo hemos dicho muchas veces. Dice el 19, dice el 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para discutir con Dios? Dirá el vaso de barro, eso somos nosotros. Al que lo formó, ese es Cristo nuestro Creador. ¿Por qué me has hecho así? Vean esta pregunta, entre signos de admiración. ¿Por qué me has hecho así? Esta pregunta niega la responsabilidad humana. Si yo soy borracho, pues es que Dios quiso que fuera borracho. Si yo tengo el carácter fuerte, pues Dios hizo mi temperamento, pues tengo el carácter fuerte porque Dios me hizo así. Si una persona tiene el carácter muy fuerte y es muy enojón, muy agresivo, muy violento, ¿Dios tiene la culpa de eso? Señor, ¿por qué me hiciste así? Ya le pegué a mi esposa, ya pateé a mis hijos. ¿Por qué soy así? Yo no quiero ser así, Señor. Yo te he pedido que me cambies, pero no me cambias. ¿Tú tienes la culpa? No. Dios nunca tiene la culpa de que seamos como somos. Es posible que una persona esté tratando de cambiar y que no pueda. Hay personas que leen la Biblia y que tratan de cambiar y en lugar de mejorar van empeorando. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A quién le vas a echar la culpa si estás empeorando? ¿A Dios? No, es tu pecado. Dios te hizo, pero Él no es el culpable de tu pecado. Tú tomaste la decisión de pecar. No, pero es que Adán, fue la culpa de Adán. No, no, no. Tú estás peor que Adán. Si un hombre sabe que debe arrepentirse y sabe que debe confiar en Cristo para salvación y no lo hace, ¿a quién le va a echar la culpa? Una persona que sabe que tiene que arrepentirse y no lo hace, se va endureciendo poco a poco. Aquí al final del 18 dice, el que quiere endurecer, endurece. Ah, pues no me he arrepentido porque Él me está endureciendo. Yo quisiera arrepentirme, pero ¿cómo le hago si Él me está endureciendo? No. Dios no endurece a nadie de manera activa. Simplemente Dios te abandona. ¿Quieres pecar? Peca. Tú no puedes echarle la culpa a Dios de tu pecado. Hay personas que no tienen la Biblia. Muchas personas murieron sin conocer nunca la Biblia. Vean, nuestros antepasados, desde antes de que llegaran aquí los españoles, ¿de dónde sacaban la Biblia? Los mayas, los aztecas, los otomíes, los zapotecas, los mixtecas, nunca conocieron la Biblia. Entonces, el día del juicio, ¿cómo va a juzgar a los aztecas y a los mayas? ¿Cómo los va a juzgar? Vean, a los que conocemos la palabra, Dios nos va a juzgar por lo que está aquí. A los mayas y a los aztecas los va a juzgar por su conciencia. Los aztecas y los mayas tenían una conciencia y ellos violaban su propia conciencia. Ellos sabían lo que era bueno y lo que era malo, pero aún así hacían lo malo. Entonces, ¿entienden ustedes por qué los mayas y los aztecas están en el infierno? No violaron la palabra porque no conocieron la palabra, pero violaron su propia conciencia. Entonces, esta frase, ¿por qué me has hecho así?, niega la responsabilidad humana. La soberanía de Dios no niega la responsabilidad humana, más bien la establece. Si Dios me creó, no me cabe duda de eso, Él puede hacer conmigo lo que quiera. Y yo se lo digo, Señor, tú puedes hacer conmigo lo que quieras. Haz lo que tú quieras conmigo. En un versículo Cristo dice, no me es lícito hacer lo que quiera con lo mío. ¿Cuál es la respuesta? Pues sí. A Dios le es lícito hacer lo que Él quiera con nosotros. Pero los arminianos creen que no. Los arminianos no creen que a Dios le sea lícito hacer lo que quiera con la gente. Satanás le dijo a Adán y Eva que no tenía derecho a hacer lo que quisiera.
No, Dios no tiene derecho de violar nuestro libre albedrío. ¿Cuál libre albedrío? Los arminianos creen en esa teoría del libre albedrío. Escuchen, la teoría del libre albedrío no es una teoría ni científica, ni mucho menos algo sacado de la Biblia. El libre albedrío es una teoría filosófica. Pero pues pobres filósofos, se les zafaban los cables, con un cable que se les zafara. Los arminianos creen que la salvación depende de nosotros. ¿La Biblia enseña que la salvación depende de nosotros? No. La salvación depende de Dios. Ya vimos el texto de Romanos 9. Dios tiene misericordia de quien quiere. Si Dios tiene misericordia de ti, te salva. Y si no, estás perdido. Pero los arminianos, los que creen que nos salvamos por nuestras obras, ellos creen que la salvación depende de nosotros y no de Dios. Se ponen de parte del diablo. ¿Entienden? Los arminianos se ponen de parte del diablo. Las iglesias falsas se ponen de parte del diablo. Vean Efesios 1. Efesios 1:11. Está hablando de Cristo, de la unión con Cristo. Y vean el versículo 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vean, está hablando de la elección, está hablando de la predestinación. Si Dios nos escogió, fue porque esa fue su voluntad, no fue la nuestra. Si somos salvos, fue porque Él quiso salvarnos. No hay otra explicación. Él es el soberano y salva a quien quiere. Vean otro texto en Apocalipsis 4. Vean lo que dice el último versículo de Apocalipsis 4. Está hablando de Cristo. Él es el Señor. 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Vean. ¿Por qué eres digno? Dice, porque tú creaste todas las cosas. Y luego agrega, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Se está hablando de Cristo. Las cosas creadas existen porque Dios quiso que existieran. Él es el que merece la gloria. Entonces, si Él es nuestro creador, si Él creó todas las cosas porque quiso hacerla, y quiso salvarnos porque quiso, esa es la base, ¿sí?, de su soberanía. Él es el soberano, no nosotros. Como soberano que es, quiso crear; como soberano que es, quiso salvar. Esto significa que Dios nos tiene en sus manos, pero los arminianos quisieran lo contrario. Ellos quisieran tener a Dios en sus manos. No se puede. Si ustedes creen que Cristo es el creador, merece la obediencia de ustedes. Quiere que se sujeten a ustedes. Cristo no se va a sujetar a nosotros. Cristo no se va a sujetar a nosotros. Nos creó para que le sirviéramos, no para que Él nos sirviera a nosotros. Y el creacionismo también es la base de la teología. Vean, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipotente, todo lo puede. Si Dios todo lo puede, ¿no podía haber creado el mundo en 6 días? Díganme, ¿no podía? Hay teólogos que, bueno, un teólogo es una persona que conoce la Biblia, que se profundiza. Un teólogo es posible que estudie la Biblia 30, 40, 50 años. Tiene su mente llena de Biblia. Pero hay teólogos que no creen que Dios sea todopoderoso. ¿Cuál Biblia están leyendo? ¿En cuál Dios creen? Nosotros creemos que Dios todo lo puede. Pero escuchen, creer que Dios es todopoderoso no es algo que se aprende simplemente escuchándolo. Existen teólogos
que no creen que Dios todo lo sepa. Les platiqué de un testigo de Jehová, con el cual platiqué en una ocasión, que cuando yo le dije eso, que yo le mencioné que Dios todo lo sabe, que Dios conoce el futuro, se rió. ¿Y qué creen que me dijo? Dice, ni yo sé lo que voy a hacer mañana. Dice, ¿cómo lo sabe Dios? ¿En qué clase de Dios creen esas personas? Vean Romanos 1. Aquí está hablando de Dios. Y vean lo que dice en el versículo 20. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, vean, hay cosas que no podemos ver. Su eterno poder y deidad, la palabra deidad es lo mismo que divinidad. Dice su eterno poder, vean. Dios no empezó a tener poder como nosotros. Por ejemplo, un niño, cuando acaba de nacer, pues es un niño indefenso, desvalido. Pero ese niño va adquiriendo fuerzas poco a poco. Le dan su leche, ya después su alimento, ya después alimento sólido, ya se empieza a hacer el niño fuerte. Pero el niño no nació fuerte. Se va haciendo fuerte en base al alimento. Aquí dice que Dios tiene un eterno poder. Quiere decir que Él no fue adquiriendo poder poco a poco. No, su poder es eterno. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Cómo podemos explicarlo? Si ustedes ven un hombre que tiene muchos músculos, esos músculos hablan de que pasó horas en el gimnasio. Nadie tiene músculos así nada más por obra de la casualidad. Los músculos de Dios no los fue adquiriendo haciendo ejercicio en el gimnasio. Él es todopoderoso. ¿Quién podía haber creado el universo? Es increíble. Hay estrellas. Vean, el Sol es muchísimo más grande que la Tierra. Pero el Sol que nosotros conocemos es pequeño en comparación con otras estrellas. Hay estrellas que son miles de veces, escuchen, miles de veces más grande que el Sol. ¡Wow! ¿Ustedes pueden entender eso? El Sol es gigantesco. Está a 400 millones de kilómetros de aquí. Y se ve grande. ¿Se imaginan? No, hombre. Solo un Dios todopoderoso podría crear el universo. Entonces, los que no creen que Dios creó el mundo en 6 días son malos teólogos. Ni teólogos son. Otra cosa, el creacionismo es la base de la soteriología. La palabra soteriología, de la palabra soteriología se deriva la palabra soter. La palabra soter quiere decir salvador, salvación. Y soteria quiere decir salvador. ¿Sí? Entonces, los creacionistas tenemos como base la soteriología. Escuchen, nosotros creemos que somos pecadores y que por lo tanto necesitamos un Salvador. Pero eso lo creemos nosotros los que creemos en Cristo. Pero hay muchas personas que no pueden ver que son pecadoras. Una persona que no se siente pecadora, ¿de qué se arrepiente? ¿Cómo Dios te va a perdonar si no te sientes pecador? Para que una persona pueda ser perdonada, tiene que clamar: Dios mío, perdóname. Te he ofendido, estoy mal. He equivocado el rumbo de mi vida. Deshice mi matrimonio por mi culpa. Fui un mal esposo, fui un mal padre. Estoy sufriendo las consecuencias. Dios, perdóname. Si ustedes no creen ser pecadores, ¿de qué se van a arrepentir? Toda la creación quedó trastornada por el pecado. El pecado paró de cabeza el universo, lo hemos dicho muchas veces. Paró de cabeza el universo y lo sigue haciendo. ¿Cuántos matrimonios se han acabado por un adulterio o porque el marido golpeó a la esposa? ¿Cuántos matrimonios han acabado mal y siguen acabando mal y mal y mal? Ven los hombres
que los matrimonios se acaban por eso y siguen cometiendo los mismos errores. No aprenden en cabeza ajena. El pecado trastornó la naturaleza incluso. Cuando un león se come a un antílope, ahí ven ustedes una lección de teología. Ustedes saben lo que es un antílope, es como un Bambi. Si ustedes ven en la televisión que un león se come un Bambi, pobrecito animalito, tan simpáticos que son. Pero vean, cuando un león se come un antílope, ahí hay una lección de teología. ¿Por qué? Porque un león come antílopes como consecuencia del pecado. Los leones comen antílopes y hombres también como consecuencia del pecado. Es la maldición que el pecado trajo incluso sobre la naturaleza. Por eso las tormentas, por eso los huracanes, por eso las inundaciones y las sequías. Originalmente el mundo no era así. El mundo es así como consecuencia del pecado. Pero esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, dice Apocalipsis, donde mora la justicia. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde ya no habrá ni huracanes, ya no habrá terremotos, ni tornados, ni nada parecido. Si ustedes no creen que Cristo es su creador, tampoco van a creer que son pecadores. Y no van a creer que necesitan un Salvador. Por eso oramos para que Dios les muestre que son pecadores. Eso es lo que yo le pido a Dios. Cuando yo estoy preparando una predicación, le digo a Dios, Dios, que este tema les ayude a la gente a ver su pecado. Que les ayude a humillarse delante de ti y que sean salvos. En sexto lugar, el creacionismo es la base del evangelismo. Solamente los creacionistas podemos evangelizar. Los arminianos no pueden. Vean Hechos, capítulo 17. El creacionismo es la base del evangelismo. Vean 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, vean, ahí en el Areópago se reunían puros sabios, puros intelectuales. Y vean lo que le está diciendo Pablo a los intelectuales. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ahora vean lo que dice el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahora ven el 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Estos versículos son tremendos. Los filósofos griegos eran personas tremendas, y aquí Pablo les está hablando de un Dios tremendo, de un Dios temible. Vean cómo dice, otra vez el 24, lo que dice Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Ven, la palabra Señor quiere decir dueño soberano. El que nos creó es nuestro dueño. Él es nuestro soberano. ¿Y qué hizo? Vean lo que dice al final del 26. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto quiere decir que nacimos cuando Dios quiso y vamos a morir cuando Dios quiera. ¿Por qué nacimos exactamente cuando nacimos y no en otra época? ¿Por qué nuestros padres fueron nuestros padres y no otras personas? Dios escogió nuestros padres. Dios escogió nuestros hijos. Él como soberano lo hizo. Aquí no tiene que ver nada el libre albedrío. Dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación, de su habitación.
Pero vean lo que dice al principio del 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre. O sea, escuchen, los negros, los blancos, los amarillos, los morenos, los rojizos, todos tenemos la misma sangre. Todos somos de un mismo origen. Pero los evolucionistas dicen otra cosa. Los evolucionistas dicen que no somos de una sola línea de descendencia, sino de muchas. Dicen que hay diferentes líneas de evolución. Dicen que los blancos y los negros somos diferentes porque estamos en una etapa diferente de la evolución. ¿Sí? O sea, los blancos dicen que están en una etapa superior y los negros están en una etapa inferior. O sea, dando a entender que cuando esos negros evolucionen van a ser blancos. ¡Wow! No, ellos están equivocados. Hitler creía que los blancos eran superiores a los negros. Hitler creía que los judíos eran una raza inferior y por eso quiso acabarlos. Hitler creía que los judíos eran un estorbo para la evolución. La evolución justifica el racismo. ¿Entienden? La evolución justifica el racismo. Hitler amaba a Darwin. Ahora, comparen esto con lo que dice Hechos 17. Vean lo que dice el 29, el versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, etc. Dice, siendo pues, vean lo que está diciendo Pablo. Siendo pues linaje de Dios, está diciendo que los seres humanos somos linaje de Dios. Los seres humanos no somos animales. Los evolucionistas creen que descienden del mono, que les aproveche. Nosotros somos linaje de Dios. Aquí Pablo está evangelizando, ¿sí? No podemos evangelizar sin creer que Dios nos creó. ¿Saben ustedes que los arminianos no evangelizan? Hay arminianos, hay misioneros arminianos en muchas partes del mundo, pero déjenme decirles, los misioneros arminianos no evangelizan. ¿Y saben por qué no evangelizan? Porque no creen en el evangelio. La salvación por obras es una negación del evangelio. Los misioneros arminianos no son enviados por Dios. Van porque los mandan o porque ellos quieren ir. Los arminianos cayeron en Darwin. Los arminianos cayeron en Darwin. Ahora vean otra vez el versículo 26. Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Escuchen, si un negro se casa con una blanca, vean lo que les voy a decir. Si un negro se casa con una blanca, ¿de qué color va a ser su hijo? ¿De qué color? ¿Café con leche? No, no. Si un negro se casa con una blanca, puede tener un hijo amarillo, o rojizo, o negro, o blanco. ¿Sí? O sea, al unir su sangre, ahí están metidos, ¿sí?, todos los posibles tonos de piel. ¿Cómo ven? Vean, un negro tiene ADN de hombre. Una blanca tiene ADN de mujer. ¿Sí? Pero los simios tienen ADN de simios. El ADN de los simios no es igual que el ADN de los seres humanos. ¿De dónde sacan que descendemos del mono? Existen hijos que no se parecen ni a su papá ni a su mamá. Es más, hay hijos que no se parecen ni a los abuelos. Hay hijos que de quienes decimos bisabueleó o tatarabueleó porque se pareció, etcétera. Pero en fin, pasemos a algo más saludable. El creacionismo es la base de nuestra esperanza. Escuchen, nosotros esperamos que después de que muramos vamos a resucitar.
El mismo Dios que nos creó, que nos dio la vida y que nos la va a quitar un día, nos va a resucitar. Pero ¿cómo? Un muerto que murió hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, va a resucitar. Ustedes quieren encontrar los restos de un hombre que murió hace 5000 años, ¿dónde lo encuentran? Vean Filipenses 3. Filipenses 3, vean el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, aquí está nuestra esperanza, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Vean, porque nuestra alma está confinada a este cuerpo. Esa es una humillación. Estamos atados. Nuestros espíritus vuelan, pero nuestros cuerpos están cansados, achacosos, nos duele aquí, nos duele allá. ¿Sí? Pero nuestros espíritus se remontan, dice el cual, 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Esto será cuando resucitemos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vean, nuestros cuerpos van a resucitar y ya no tendremos achaques. Yo les dije un día, en el cielo yo ya no voy a tener miopía, ya no voy a usar anteojos. Los creyentes que mueren, que nomás tenían una pierna, van a resucitar en el cielo, van a tener las dos. No van a en el cielo no va a haber cojos. ¿Sí? Pero sigan leyendo, 3:21. Al final. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede, vean, también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ven, aquí habla del poder de Dios. Dice Pablo que Dios tiene poder para sujetar a sí mismo todas las cosas. Y la palabra todas no admite excepción. ¿Saben ustedes que el código genético de una mariposa está en el capullo? ¿El capullo qué cosa es? Es un gusanito. Bueno, pues el código genético de ese gusanito es el mismo código genético de la mariposa que sale. Pero ¿cómo es posible que un animalito que se arrastraba, el gusano, de repente, ¡pum!, sale la mariposa y se va volando? ¿Cómo es eso? Antes de volar, se arrastraba. Escuchen, nosotros en este mundo estamos confinados a este capullo. Nos arrastramos aquí, pero un día volaremos. ¿Es gran cosa que un creyente haya de resucitar? Vean 1 Corintios 15. Primera los Corintios 15. Empezamos en 47. El primer hombre es de la tierra, Adán, ¿sí? Adán fue hecho de tierra, de polvo. El segundo hombre, que es el Señor Cristo, es del cielo. Bien. El primer hombre, Adán, fue creado de tierra. El segundo hombre representativo, que es Cristo, es del cielo. O sea, nada comparable Cristo-Adán. Cristo es el segundo Adán, pero superior en todo. Y dice, ¿cuál el terrenal? Como Adán, tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. O sea, los terrenales son los que están en Adán, los no arrepentidos. Dice, tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial, que es Cristo? Tales también los celestiales. O sea que si estamos en Cristo, resucitaremos como Cristo resucitó. Los que ahora somos terrenales, un día seremos celestiales. Aunque ahora nos arrastremos como los gusanos, un día volaremos. Ya leímos en Hechos que los creyentes somos linaje de Dios.
Creyendo en Cristo somos linaje de Dios. Ya no somos descendientes de nuestros padres simplemente. Ahora somos hijos de Dios. Vean, un creyente tiene todavía el ADN de sus padres. Pero podemos decir que también tiene el ADN de Dios. Somos los creyentes simiente de Dios. Hay un texto que lo dice. La palabra simiente es de donde se deriva la palabra semen. Es como si Dios nos hubiera creado con su semen, como si Él tuviera semen. ¡Wow! Tiemblo al decirlo. Ahora somos hijos de Dios. Ya no podemos dejar de serlo. Los que creen que la salvación se pierde no entienden el Evangelio. La salvación no se puede perder, porque siendo hijos de Dios, ya no podemos dejar de ser hijos de Dios. Un hijo de su madre, aquí en este mundo, ¿puede dejar de ser hijo de su madre? Vean, si el hijo es borracho, drogadicto, desobediente, a lo mejor la mamá lo corre de la casa y lo deshereda. ¿Sabes qué, hijo? Lárgate. Ya me voy a morir y no te voy a dejar nada de herencia. Pero en un sentido no puede dejar de ser hijo de su madre. Pues trae el ADN de su madre. Pero los que traemos el ADN de Dios, ¿cómo vamos a dejar de ser hijos de Dios? ¿Cómo ser hijos de Dios? Por medio del arrepentimiento y de la fe en Cristo. ¿Eres hijo de Adán? Puedes ser hijo de Dios por medio de Cristo. Somos linaje de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero los evolucionistas prefieren creer que son linaje de un mono. ¿De qué se enorgullecen? No quieren ser lo que Dios quiere. No quieren hacer lo que Dios quiere. No quieren saber lo que Dios quiere. No quieren querer, desear lo que Dios quiere. Quieren hacer lo que les da la gana. ¿Entienden por qué existe el infierno? ¿No quieres obedecer a Dios? Es tu problema. Creen en la supuesta evolución. ¿Saben ustedes que los evolucionistas creen en una teoría que se llama el uniformismo? ¿Saben qué cosa es el uniformismo? Creen que los procesos químicos no cambian, que los mismos de hace miles de años son los mismos de ahora. Pero vean, el uniformismo no es una teoría científica, es una teoría filosófica, lo mismo que el libre albedrío. Dice el uniformismo que los procesos químicos son invariables. Dicen que las cosas permanecen igual que en un principio. Vean, en un sentido tienen razón, en otro no. Cuando el diluvio, las cataratas de los cielos fueron abiertas y el mundo se llenó de agua, agua por todas partes. ¿Saben ustedes que el agua de hace 5,000 años es la misma agua de hoy? No se está creando agua nueva. El agua es la misma. En la superficie del mar hay calor. Y eso hace que el agua que está en la superficie se evapore, sube, se forman las nubes. El viento se lleva las nubes a la tierra y cae en forma de lluvia sobre la tierra. Se forman los ríos, se forman los arroyos. ¿Y a dónde va a dar esa agua? Otra vez al mar. El agua está dando vueltas. Es la misma agua. No hay agua nueva. Pero vean, el uniformismo niega la posibilidad de los milagros, porque dicen que no es posible que exista un milagro. Pero vean, es que no creen que Dios sea todopoderoso. Vean, el uniformismo niega que el agua se pueda convertir en vino. Pues no, el agua es agua, el vino es vino. Pero no, Cristo convirtió el agua en vino. ¿Por qué? Porque Cristo era Dios y Él era todopoderoso. Vean, Dios está por encima de las leyes de la naturaleza. Las leyes naturales tienen ciertas reglas, ¿sí? O sea, tú no puedes pasar por encima de las leyes naturales. Pero Dios sí, porque las leyes naturales están sujetas a Dios. Dios puede alterar las leyes de la naturaleza. Por eso calmó la tempestad cuando iban en el barco. ¿Quién puede calmar la tempestad? Solamente un Dios todopoderoso. Lázaro ya estaba muerto, tenía 4 días. ¿Cómo resucitaría? Pues Cristo es todopoderoso, le dio la vida. Vean Hebreos 11.
Hebreos 11:3. Por la fe, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Bien, Dios hizo el universo con el poder de su palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vean, hay cosas que vemos, hay cosas que no vemos. ¿Saben ustedes que en cada célula hay pequeños motores que giran a 6,000 revoluciones por minuto? En cada célula. Pero ¿quién ve esos pequeños motores? ¿No los vemos? Las cosas invisibles, creadas también por Dios. Pero hay algunos que dicen, uniformistas, que este mundo está igual que hace miles de años. Y que así va a seguir y que no va a cambiar. Y a eso los refuta Pedro en su segunda epístola. Vean en segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3:3. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores o burlistas, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahí está. Lo que dicen que Cristo va a venir otra vez. Dice, porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, dice. ¿Vean? Todo está igual. Como dicen que va a venir otra vez Cristo. Vean, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, ya se los dije hace rato. Este mundo no va a estar siempre igual. Un día, todo lo que existe en este mundo va a ser quemado, dice Pedro. Los elementos ardiendo van a ser deshechos. Y esto dará paso a un mundo nuevo. O sea, este mundo va a seguir existiendo, ¿sí? Pero ya no va a ser igual. Va a ser un mundo purificado porque el pecado lo maldijo. Entonces, cuando Cristo lo recree, será un mundo más maravilloso que el que vemos ahora. Si así como está, este mundo es maravilloso, imagínense cuando Cristo, con su poder, lo recree. Y cuando estemos aquí, todos los creyentes no vamos a estar en un cielo por allá. Los creyentes vamos a estar en la tierra. Aquí en la tierra va a ser nuestro cielo. Los creyentes esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Vean Apocalipsis 21. Vean 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Vean, en el cielo nuevo y en la tierra nueva ya no va a haber mar. ¿Cómo estará el asunto? ¿Quién sabe? Ni me pregunten porque no les puedo yo decir. Pero nuestros ojos van a mirar lo que ahora no vemos. Pero vean, yo les decía que los uniformistas, los evolucionistas, dicen que nada puede cambiar. Pero creen que un mono se convirtió en hombre. ¿Cómo es que un mono se convirtió en hombre? ¿Es posible eso? ¿Cuándo encontraron un mono que se haya convertido en hombre? Son necios, creen que son sabios. Dice el hermano Tomás, si dejas abandonada una moto, no se va a convertir en coche. Dejas abandonada la moto, pues todo se oxida y ya se echa a perder. Para terminar, vean ustedes Eclesiastés 3. Eclesiastés 3. Aquí habla de lo que hizo Dios. Dice 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Vean, Dios no comete errores, no hace cosas feas. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos.
sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No alcanzamos a entender por qué Dios hizo las cosas como las hizo. Y dice que ha puesto eternidad en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Dios ha puesto eternidad en nosotros. Quiere decir que no nos resignamos a la muerte. No nos resignamos a creer que esto lo es todo. Nos vamos a morir y ahí ya se acabó todo. Ya no hay nada después de esto. Dios ha puesto en nosotros el hambre por la eternidad. Quisiéramos ser eternos, pero escuchen, lo seremos creyendo en Cristo. La vida eterna la regala Cristo. Nuestros ojos mirarán lo que es la vida eterna. Dios nos diseñó para mirar hacia arriba. Nuestro corazón no está satisfecho con las cosas de abajo. Vean, las cosas de abajo te distraen por un momento, te divierten. ¿Tienes dinero? Ah, pues paseas, comes de lo mejor, vino, mujeres, paseos, vas a donde tú quieras. Pero Dios hizo nuestro corazón para Él, nada nos llena. En este mundo nada llena, nada satisface. Todo trae su truco, todo trae su trampa. El vicio, el sexo, te llenan un rato, pero después. Cristo es lo mejor. Dios es lo mejor. Dios creó todo lo que existe. Pero Dios no es el autor del pecado. Dios permitió que entrara el pecado en el mundo, pero Él no es su autor. Si tú pecas, repito, no le eches la culpa a Dios. Dios nos advierte de las consecuencias de seguir pecando, y si tú acabas mal, Dios no tiene la culpa. Si tú sabes que debes arrepentirte y no lo haces, te estás endureciendo. ¿Están ustedes esperando a que Dios haga algo para que lo salve? Ya no va a hacer nada. Ya Cristo hizo todo lo que tenía que ser hecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nada. Lo que tenemos que hacer nosotros para ser salvos es creer que Cristo ya lo hizo todo. Cristo regala la salvación. Ay de nosotros si la vendiera. Si Cristo vendiera la salvación, no la podría comprar Bill Gates, ni Elon Musk, ni Carlos Slim. Nadie podría comprar la vida eterna. Cristo regala la salvación. Cristo no presta la salvación. No la renta, no la alquila, no la condiciona. Cristo regala la salvación. Todos nosotros, los que estamos aquí, compareceremos un día delante de nuestro Creador. No lo creeremos. Todos los que estamos aquí estaremos un día delante de Dios. Tendremos que rendir cuentas porque Él es nuestro Creador. Que Dios nos conceda que todos lo hagamos con gozo y con alegría cuando estemos delante de Él y no con espanto. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque Cristo es nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Dios. Gracias porque eres un Dios maravilloso. Ayuda a la gente que no se ha arrepentido para hacerlo. Ayúdale a ver su pecado. Ayúdale a confiar en Cristo solamente. Ayúdanos, Dios, a esperar. Oh, que Cristo ha de venir por nosotros y que ha de llevarnos con Él y que disfrutaremos de esa vida que Él fue a preparar para nosotros que hemos creído en Él. Hazlo con todos, te lo pedimos por Cristo. Amén.